Ya, estamos grabando y compartimos. Entonces vamos a hacer esta segunda sesión de hoy, la 12. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que vamos a avanzar bastante y hacemos un cierre entonces en 40 minutos más, 45 minutos más, yo creo. No, 35. Ya, voy a apagar mi cámara. Esto es lo último, para que no me... Ya, partamos. Entonces estamos en la sesión 3.2 ya. ¿Mm? Y yo les había contado antes de la pausa que si bien vamos a volver a conversar un poquito más de Hegel, de dialéctica, ¿ya? Yo les invito, eh, que totalmente fuera de lo posible de este curso, profundizar en Hegel, profundizar en el concepto de dialéctica, ¿ya? La definición que les hice es una definición, sí, casi de bolsillo, ¿ya? Hay mucho, mucho más que hablar, ¿ya? Pero lo básico es la idea, eh, es la comprensión de la noción de dialéctica, ¿eh? Como una manera de entender eh, historia, ¿eh? Agencia, ¿no? Movimiento, flujo, ¿eh? Evolución, si ustedes quieren, ¿eh? La dialéctica, en primer lugar, y con Hegel, es una teoría de la historia, ¿eh? Y, a grosso modo, una teoría de la historia de, casi de la naturaleza humana, digamos, ¿eh? Que Marx da vuelta, ¿ya? Y por tanto va a subordinar el mundo intelectual, el mundo de las ideas o de la ideología, ¿ya? O si ustedes prefieren no subordinar, sino situar, ¿ya? Alojar, ¿ya? Llevarlo segura, el mundo etéreo de la idea, llevarlo seguramente, de forma segura y apropiada, ¿ya? A los fenómenos concretos de la sociedad, y en particular a los fenómenos productivos, ¿ya? Asociados al mundo del trabajo. ¿Okay? Nuevamente, aquí hay otra similitud con Durkheim, porque también hay por ejemplo, hay un pensamiento que está dirigido hacia la forma en que se divide el trabajo, ¿ya? Cómo se distribuye el trabajo, Marx va a llamar relaciones de clase, ¿ya? Pero Durkheim no estaba interesado en profundizar, ¿ya? Esas relaciones per se, ¿ya? Al menos no desde la posición más crítica, ¿ya? De Marx, sino mucho más en demostrar, ¿ya? Cómo la división del trabajo tiene este elemento, ¿ya? De refuerzo moral, ¿ya? Y que cumple una función social, ¿ya? Marx, uno puede decir perfectamente, ¿no? Que reconoce esa función, por supuesto, de hecho le está dando un tremendo carácter, ¿no? La función del trabajo es la realización del ser humano, pero de forma crítica la interpela, ¿okay? Entonces, uno puede reconocer, sí, es una función y una función tremendamente importante, y por lo mismo, ¿ya? Importa cómo se realiza, ¿ya? A Durkheim también le importaba, también había, por ejemplo, una distinción muy potente entre, en su época, ¿no? Entre el pasado y el presente, o el futuro, ¿no? ¿Se acuerdan? A él le importaba si la división del trabajo y en general las relaciones sociales eran más mecánicas o orgánicas, ¿no? Más modernas o premodernas. Marx estaba interesado por las relaciones precisamente porque, al menos en su teoría del sujeto social, ¿no? En su teoría del ser humano en particular, ¿no? En particular, esas relaciones tienen una bajada concreta, entre otras cosas, al cuerpo, al entorno concreto, la naturaleza que nos rodea y la posibilidad de realizar en el cuerpo inmediato que tenemos cuando estamos, ¿no? Cuando tenemos vivencia, una experiencia viva, ¿ya? Y el ámbito concreto, ¿no? El campo donde nos situamos, el entorno inmediato, ¿ya? De poder situar ahí las ideas para transformar las relaciones y no simplemente describirlas, no simplemente afirmar la importancia de la función del trabajo, por ejemplo, sino transformar esa función, ¿no? En la promoción de nuevas y mejores relaciones, ¿no? Entonces, ese aspecto, que también está en Durkheim,
también está en Durkheim, por ejemplo, en función de cómo él señala, ¿no? Afirma, ¿no?, las ventajas que tiene, sobre todo en términos sistémicos, ¿no?, de función social, las ventajas que tienen para ciertos propósitos las relaciones orgánicas. Eso está. ¿No? Pero no está la propuesta concreta de transformación de esas relaciones en función de ciertos grupos específicos. Eso no está. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alienación y explotación, lo primero que hay que entender es que estamos hablando de cuerpo. ¿Sí? Y no simplemente de trabajo en su división formal o su función moral. ¿Sí? Estamos hablando del cuerpo concreto, con todos sus afectos. ¿Sí? Y segundo, estamos hablando de la distribución del fruto del trabajo, no simplemente de la división del trabajo, sino la pregunta por cómo se distribuye el fruto del trabajo, el producto, y no simplemente el proceso de trabajo, con la división afín a la época donde se realiza tal o cual trabajo. ¿Ok? Sí. Ojo con esas palabras claves, ¿no? Cuerpo, producto, materia, condiciones concretas. Ya, eso como introducción. Cuando hablamos de alineación y explotación, estamos hablando de alienación, ¿ya?, de las y los trabajadores, ¿ya?, y explotación de sus cuerpos. ¿Ya? Esa es la idea básica, ¿ya? Y entender cómo ese hecho social, si ustedes quieren, un proceso, ¿ya?, se sitúa en distintas sociedades, ¿ya?, en particular en la capitalista. Ya, entonces, antes de la pausa o la última sesión, para resumir, ¿ya?, Marx básicamente propone esta sociología crítica que la introduje por lo menos hace una o dos sesiones atrás, ¿ya?, muy distinta a la sociología descriptiva de, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, la comparación que hice recién con el término del trabajo, ¿no? Hay una intención más crítica en Marx, ¿no es cierto? No solamente, por ejemplo, de describir la función de la división del trabajo, ¿no?, sino también de criticar la distribución del producto de ese trabajo, ¿no?, de cómo se divide el producto, y no solamente el proceso. ¿No? Y para hacer esto, lo que hace Marx básicamente es agarrar a toda su época y dar la vuelta. Hegel era el gran filósofo de la época, en Alemania. ¿No? Una historia muy interesante de otro filósofo muy tipo, o sea, sí. No, pero Hegel era una lumbrera en la época. Entonces, no es menor que Marx haya tenido mucho éxito, ¿no?, en invertir el pensamiento dominante, ¿no?, para apuntar a lo concreto. Ya, yo creo que el punto de que la conciencia y los seres humanos, ¿no?, y aquello que en el fondo llamamos sujetos, o actrices o actores sociales, ¿ya?, son productos sociales, ¿ya? Y esto se puede entender así en Marx, en Durkheim ciertamente, y vamos a ver también más adelante cómo se entiende en Weber, ¿ya? Y ese es un punto central de la sociología y diría de la antropología también, ¿ya? Somos productos, nos hacen hasta cierto punto y en cierto sentido. ¿Ya? Y en este hacer, ¿no?, el quehacer humano, digamos, el producir el ser humano, ¿ya?, y por supuesto la posibilidad crítica de tomar las riendas del proceso, ¿no?, de autoproducirse, ¿no?, de realizarse a uno mismo, ¿ya? El trabajo, ¿no?, es la actividad principal, ¿no?, de realización, ¿no?, de conexión entre nuestra conciencia y nuestra naturaleza, ¿ya? Y en este arco conceptual hay una historia, ¿no?, hay un arco histórico que acompaña, ¿no?, este conjunto de ideas, ¿ya?, muy básicas, digamos, para acercarse, para un primer acercamiento a Marx, ¿no? Y es que la relación entre naturaleza, ¿ya?, y seres humanos, digamos, ¿ya?, en particular cuando se expresa en términos de sociedad o cultura, ¿ya?, cuando la estudiamos desde la sociología y la antropología, ¿ya?, en Marx distingue tres momentos históricos. Uno original o primitivo, ¿ya?, donde en particular la conciencia, ¿se acuerdan?, es animal, ¿ya?, y está dirigida, concentrada, ¿no?, limitada también, a una actividad eh, que en el fondo no desborda la mera vida, ¿ya?, el mero propósito físico del cuerpo. Y por tanto no tiene nada como en el fondo conceptualmente, ¿eh?,
montado, si ustedes quieren, nada artificial, ¿ya? Que la distraiga como conciencia. La conciencia animal no es mala per se, ¿ya? Y de alguna forma siempre relapsamos a ella cuando uno tiene hambre o qué sé yo. ¿Ya? Siempre está ahí en cierto sentido. El punto es ser, nuevamente, es agregar más, crear más, ¿ya? Transformarse, no quedarse pegado. ¿Ya? Luego hay un momento más crítico en Marx, ¿ya? Contemporáneo a su época, incluso la nuestra, ¿ya? Que él llama una relación capitalista entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? La conciencia y nuestro entorno. Y en particular, en ese momento la conciencia adopta un estilo más vulgar, dice. Es muy crítico Marx. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la promesa de expansión, ¿ya? Por sobre la conciencia animal, por sobre la mera vida, se trunca, ¿ya? Por la propia naturaleza del capitalismo, si ustedes quieren, ¿ya? Y cómo produce una naturaleza humana particular a esa época, a ese modo de producción, ¿ya? Y que se limita en su vulgaridad, digamos, en nuestra posibilidad de eh, enriquecer nuestra naturaleza humana, ¿ya? Y lo que nos rodea, ¿ya? Se limita en particular a un concepto de valor, ¿ya? Una forma de valoración, ¿ya? Y por tanto todo un conjunto moral, ¿no es cierto? Toda una ideología, si ustedes quieren, que la acompaña, ¿ya? Pero que está limitada, ¿ya? Al valor de las cosas como simplemente como cosas, ¿ya? Y en particular como cosas que puedo llamar mía, como, ¿no? De una apropiación, y por tanto muchas veces desconectada también de la conciencia, donde yo veo a esa cosa, ¿ya? No simplemente como propiedad, digamos, ¿ya? Sino como algo que al apropiarme me permite realizarme. Eso se pierde de vista, ¿ya? En el capitalismo. Y por tanto es una antítesis, ¿no es cierto?, a una promesa mucho más primitiva, ¿no? De enriquecimiento en la realización del ser humano. Y por tanto anticipa Marx, ¿no? En su dialéctica, digamos, habría un futuro comunista, donde finalmente la conciencia sería libre, porque ya no estaría limitada, en el fondo, por un concepto muy particular, muy epocal, ¿no? Muy capitalista de valor. Todos estos elementos los vamos a expandir en las siguientes sesiones, ¿ok? De a poquito. Sobre todo, por ejemplo, cuando veamos valor, vamos a ver un poquito más al Marx, ¿no? De la teoría económica, ¿no? Ya, vamos para allá. Entonces, en resumen, como lo preguntaron, ¿no es cierto? La creatividad básicamente es la práctica, ¿no? Es la práctica del ser humano, ¿no? O del ser, si ustedes quieren, incluyendo el ser más que humano, ¿no? Y para Marx, ¿no? La actividad principal, dominante de esa realización es el trabajo, ¿no? También a propósito del trabajo, ¿ya? Me puedo apropiar de mi naturaleza, ¿no es cierto? Y en particular por la relación que tengo con los materiales, las cosas concretas, y en la forma en que yo objetivo esas cosas, las convierto en objetos, digamos. Como me anticipé, objetivar a las cosas, tratarlas como objetos, no es bueno o malo por defecto, ¿ya? La pregunta es, ¿qué realización, ¿ya? O qué relación se está realizando ahí? ¿Ya? ¿Qué realización, ¿no? Como esa expresión tan típica, ¿no? De, me siento realizado, ¿no? Como ser humano. Es muy serio en Marx, ¿ya? Uno se tiene que realizar, porque si no, al fondo sufre, ¿no? De pobreza humana, pobreza espiritual, si ustedes quieren. Ay, ¿ya? Entonces, eso da esta imagen invertida de Hegel, donde la base material, digamos, ¿ya? Las condiciones concretas de la historia, ¿no? El materialismo histórico, que va a ser finalmente el método de Marx, ¿ya? Vamos a comentar un poco más adelante, ¿ya? Las cosas, los objetos, ¿ya? Nos asujetan, ¿ya? Derivamos nuestro sujeto de nuestra relación con los objetos. De hecho, en la práctica, en el trabajo, se coproduce objeto con sujeto, ¿ya? Y por tanto, importa bastante si te tratan como objeto, cómo te van a tratar. Y si te tratan como sujeto, cómo te van a tratar. ¿Ya? Ya. Sigo entonces. Para Marx, y aquí
ojo, 1857 con la cita. Lo que sigue es un Marx. Si el Marx anterior que vimos es más bien un Marx de la filosofía humana, un poquito más filósofo, ¿ya? Aquí vamos a experimentar un poquito un Marx muy cercano, pero más inclinado hacia la ciencia política de la época, ¿no? Una discusión más política. ¿Mm? Entonces, parte con esta intuición, ¿no? A propósito de su concepto de trabajo y la filosofía del ser humano que lo acompaña, ¿no? ¿Ya? Marx afirma el ser humano es un animal político, es un como de zoológico, ¿no? Zoopoliticón, sun politicón, ¿ya? Literalmente. ¿Ya? Somos seres humanos porque trabajamos, ¿no? Y porque en el trabajo realizamos nuestra naturaleza humana, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no somos simplemente sociales, ¿ya? No es simplemente por conveniencia o por función, ¿ya? Tampoco es simplemente por coerción o mera seducción externa, si ustedes quieren, ¿ya? Superficial, sino que es un elemento profundo, ¿no? Si ustedes quieren, el fondo del espíritu humano es ser social en ese sentido, ¿no? Es ser un animal que solamente dentro de ese medio, digamos, ¿no? Solamente nadando en las aguas de la sociedad, ¿no? Se convierte en individuo. ¿Ok? De tal manera, afirma Marx, que solamente es posible apropiarse de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza a propósito de la relación que tenemos con ella, ¿ya? Mediada por en, ¿ya? E imposible de escaparse de la sociedad. Somos irremediablemente sociales hasta el hueso en ese sentido. Y nuevamente se aparece con total claridad un autor muy distinto a Durkheim, ¿ya? Esta idea básica, ¿no?, en sociología de que ¿ah? Individuo y sociedad van muy de la mano, ¿ya? Son inseparables. ¿Ok? Entonces, volviendo al momento intermedio, digamos, en el arco narrativo de la historia según Marx, el momento capitalista también, el momento que tocó vivir en su época y obviamente con modificaciones, pero sigue hasta hoy, ¿no? Hay una paradoja en el corazón, ¿no? La palabra paradoja en Marx es muy importante. ¿Por qué? Porque las paradojas, todo lo que es para, ¿no? Como es anti, si ustedes quieren, ¿no? ¿No? Que contradice, ¿no? ¿No? Todo aquello que en el fondo hace antítesis, si ustedes quieren, ¿no? O paradoja frente a una tesis, ¿no? Es un elemento dinámico que promociona una síntesis, promociona una resolución. Entonces, el estudio de las paradojas, ¿no?, de los opuestos, de lo contradictorio, ¿no?, de la tesis y la antítesis, es central para el pensamiento dialéctico, primero, en Marx, ¿no? Y segundo, también es central para pensar a Marx después de Marx, ¿no? Lo vamos a ver con David Harvey. ¿Ok? Un poquito. Entonces, esta idea de paradoja en el corazón del capitalismo, ¿no?, es finalmente la paradoja de apuntar a apropiarse de la naturaleza y terminar, en el fondo, trasquilado. ¿Ya? Porque no logro, a propósito del sistema social, del capitalismo en este caso, ¿ya?, poder realizar mi propia naturaleza. ¿Ya? Y eso es una paradoja en el corazón del capitalismo. ¿Ya? Que aquello que supuestamente, ¿no?, ideológicamente, si ustedes quieren, dice que me va a realizar, que me hace bien, ¿no?, y me hace ser socio de la sociedad, ¿ya?, paradójicamente restringe, ¿ya?, esa posibilidad de crearme a mí mismo, ¿no?, de realizarme. ¿Ya? No la expande, la restringe. Entonces, la paradoja final, dice Marx, en esta dirección, es que todo aquello que yo llamo libertad es falso. Porque cuando se promociona la libertad individual de realizarse, ¿ya?, en particular a través de el trabajo y hoy en día, sobre todo a través del consumo, no solamente de la producción, sino del trabajo de consumir objetos, ¿ya?, esa libertad individual, si es que no me permite realizarme y no me hace libre como ser humano, paradójicamente, en la realidad, efectivamente, genera libertad, pero no mía.
sino precisamente de lo que yo no soy, del capital. De aquello que digo apropiarme, pero se apropia de mí. El libro clásico es El consumo me consume, ¿no? De Mulián. Va en esa dirección, ¿no? Finalmente mi libertad es la libertad del capital, porque no me está haciendo libre a mí. No me estoy realizando a través de la apropiación de capital. Al contrario, es el capital quien se apropia de mi realización, ¿no? De mi naturaleza humana, para sus propios principios y su propio término, para su propia dinámica, ya, ¿no? Para su propia realización. ¿Ok? Y por supuesto, realización, vamos a ver más adelante, porque lo dice Marx, ¿no? Ajustada, condicionada, arreglada, si ustedes quieren, para el beneficio de uno por sobre otro. Pero en última instancia, ¿no? Es para el beneficio del capital, ¿no? Como causa propia. ¿Okay? Y esto es un punto no menor, porque uno puede, hasta hoy puede debatir en qué sentido el capital merece causa propia. ¿No? Y es difícil contradecirlo cuando, en el fondo, el fondo del debate, digamos, tiene que ver con la propiedad, si eso es cierto. Esto va a pasar con el plebiscito y todo el cuento, o sea, con la constitución. ¿Cuál es el lugar que le damos a la propiedad en el mundo moderno? Con estas paradojas, ¿no? De quién se apropia de quién finalmente, ¿no? Si la intuición, desde hace por lo menos 150 años atrás, es que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando despotricamos de la boca para afuera, libertad, 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 entender precisamente la libertad de quién, ¿no? O de para quién. En cuestión de, en el fondo, no caer un poquito ni perder de vista estas paradojas, ¿no? De otra forma se expresa simplemente como malestar, ¿no? Y en el fondo la gente se indigna, ¿no? Y pide más dignidad. Esa es la pregunta de millón. Entonces, ¿cómo uno resuelve la paradoja, ¿no? ¿Cómo aquello que uno propone como principio, por ejemplo, no solamente la libertad, sino, lo sabemos desde la Revolución Francesa, ¿no? La fraternidad, ¿no? La justicia, la igualdad, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo situamos eso? ¿Cómo lo hacemos hoy, ¿no? En función de estas paradojas, ¿no? De la pregunta por la propiedad, ¿no? Y por apropiarnos de la realización humana, de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, cuando uno hace una constitución, no es simplemente un sistema funcional. Si va a ser más o menos justo, ¿no? O más o menos digno, esos son principios, ¿no? El término de todos esos principios, si uno con Marx sigue siendo, insiste en ser humanista, digamos, qué sé yo, es el ser humano, es la realización del ser humano. Entonces son palabras vacías de derecha y de izquierda, la libertad, y se llenan la boca, dignidad, con todo el cuento, cuando no hay una idea clara de cómo se resuelven estas paradojas. Son significantes vacíos, son fetiches en el fondo. Y la palabra pueblo puede ser tan fetiche como la palabra capital, si es que no responde al estándar marxista, ¿no? De demostrar, ¿no? Como un principio, como la libertad o la justicia, efectivamente se deriva y se procesa en su término, en su satisfacción, como realización humana. Por supuesto que hay que proponer procesos, ¿no? Modelos, si ustedes quieren, ¿no? O sociedad, ¿no? Y en esa propuesta hay que tener mucho, mucho ojo con estas consecuencias imprevistas, ¿no? Con estas paradojas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo, ¿no? ¿No? A través de la explotación de las y los trabajadores, ¿no? Marx anticipa, de hecho ahí uno todavía puede discutir si se equivocó o no, ¿ya? Anticipa, ¿no? Lo que finalmente, o supuestamente, ¿no? Al final, ¿no? Por síntesis obligatoria, ¿no?
por dialéctica entre síntesis, o sea, perdón, entre tesis y antítesis, ¿ya? Iba a terminar primero en la destrucción, ¿no?, del proletariado como tal, ¿ya? Y luego el nacimiento de una nueva clase, ¿no?, o relación de clase. Entonces, es bien irónico en cierto sentido, porque Marx también le da un sentido positivo a la paradoja, ¿ya? A mí me gusta ocupar esta expresión, ¿no?, que lo que Marx está diciendo es que a propósito de estas paradojas, ¿ya?, el capitalismo va a sufrir de su propio éxito, ¿no? Y eventualmente ese sufrimiento y ese malestar, ¿no?, esa falta de salud va a ser, en el fondo, su propia tragedia, ¿no? Y se expresa en primer lugar a propósito de en el fondo, primero, ¿no?, del malestar, ¿no?, del descuido, y luego de la rabia, ¿no?, y de las respuestas, que son muy viscerales, frente a la destrucción de aquello que hace capitalismo, ¿no?, en concreto, hace capital, ¿no?, la fuerza que lo hace fluir, independiente que sea para su propio fin, digamos, ¿no? Y esa fuerza es siempre, siempre el modelo marxista clásico, ¿ya?, muy asociado a la industria, ¿no?, muy asociado a los antecedentes nuevamente del siglo XVII y XVIII, ¿ya?, es el trabajo, y en particular el trabajo manual, ¿ya? Por eso una clase de un Marx más moderno tendría que incluir todas las transformaciones del siglo XX, y en particular, ¿ya?, las innovaciones en el neoliberalismo, ¿no?, las transformaciones a nivel de la matriz productiva en función de la dinámica entre industria y finanzas, y el boom del mercado financiero a partir de la segunda mitad del siglo XX. Recuerden, Marx no vivió, no vivió en nuestra época, no le tocó ver eso, ¿no? Entonces su ojo está puesto en particular, ¿no?, en el trabajo manual, el proletariado, ¿ya? Hoy en día, ciertamente Marx, por ejemplo, uno podría, ¿no?, adivinar o anticipar o, ¿no?, especular que estaría, ¿no?, tanto o más preocupado o interesado por ¿no?, no solamente por la producción, sino por los consumidores, por el consumo. Estaría mirando tanto la fábrica como el mall. Por supuesto, en su época no había mall, ¿ya? Entonces, en su hora temprana, ¿ya?, aquí viene la definición del concepto, ¿ya?, Marx pone mucha atención a las condiciones del trabajo, ¿no?, en su época, y en particular en función de estas paradojas, ¿no?, en el ánimo de preguntarse, ¿ya?, cómo en las condiciones epocales que le tocó presenciar, ¿ya?, las condiciones de trabajo realizan a las personas, a las y los trabajadores, ¿no?, y realizan su naturaleza humana, ¿no?, a través del trabajo, ¿ya? Y la distorsión, el entorpecimiento, ¿ya?, y finalmente, ¿ya?, la paradoja completa de destruir aquello que debería hacerte crecer, digamos, ¿ya?, y el extrañamiento, ¿no?, el hacerse sistemáticamente, ¿ya?, más extraño, menos familiar con respecto no solamente al trabajo propio, sino al fruto del propio trabajo, ¿ya?, que ya ni siquiera no ni siquiera me llega, sino ni siquiera lo disfruto durante, menos aún después, ¿ya? Y en ese sentido, la estricta limitación de realizarme a mí mismo, a mí misma, ¿no es cierto?, a través del trabajo, ¿ya?, de encontrarme y reencontrarme a mí, ¿no?, me hace sentirme cada vez más extraño, ¿ya?, cada vez menos familiar aquello que hago para mí mismo, ¿ya? Esa idea de lo extraño, de lo foráneo, ¿no?, de lo alien, está en el corazón de la palabra alienación, ¿ya? Alienación, en primer lugar, es un extrañamiento de uno mismo. Siempre hay alienación cuando yo me siento como un extraño en mi propia casa, en mi propio cuerpo, en mi propia alma, ¿ya?, a propósito de lo que estoy haciendo, particularmente el trabajo, pero no necesariamente el trabajo, ¿ya? La teoría clásica es el trabajo. Entonces, hay alineación en el mundo del trabajo, ¿ya?, para trabajadoras y trabajadores concretos, ¿ya?, cuando en el fondo, el capitalismo, ¿no?, ¿ya?, cuando hay una distorsión capitalista de la naturaleza humana.
Eso es alineación, en primer lugar. ¿No? En segundo lugar es cómo ocurre eso, digamos, concreto, no en la práctica. Pero en sus resultados es eso, ¿no? Es la apropiación del producto, de aquello que me debería realizar, mi naturaleza, ¿no? Como producto del trabajo, ¿no? Que se extrae literalmente de mi cuerpo, ¿no? Y que se divide de su satisfacción, ¿no? La satisfacción de poseer el producto, de apropiarme de ese producto, ¿no? Eso se extrae, ¿no? Y finalmente se separa, ¿no? Producto de proceso. Y por tanto la satisfacción de trabajar y de realizarme a través del trabajo se trunca, ¿no? Eso es alineación. ¿No? Ustedes lo sienten todos los días cuando algo no les hace sentido. ¿Qué es ese trabajo que me pide este profesor? ¿Esta cuestión para qué sirve? ¿Cómo me...? Uno obviamente confía, ¿no? Que tiene sentido, qué sé yo. Y pueden estar en lo correcto, con mayor o menor medida, ¿no? Pero ese es el sentimiento básico, ¿no? Es decir, ¿y esta cuestión para qué? No porque te delata, ¿eh? No porque eh, piense que esté mal hecho, ¿eh? Es un asunto de sentido, ¿eh? De cómo esto vale la pena para aquello que me hace crecer como persona, como espíritu, me realiza como ser humano, ¿eh? Eso es alineación, ¿eh? Es todo trabajo inhumano, forzado, mal pagado, sin sentido, ¿eh? Todo aquello, en el fondo, que me provoca malestar físico y espiritual, ¿eh? Y no simple flojera o accidente, es aquello que me hace inhumano, particularmente cuando es trabajo inhumano, ¿eh? Y no simplemente por condiciones morales, no, que no hay máscara, que no hay alcohol gel, no es simplemente eso. Las condiciones humanas de trabajo no simplemente son las condiciones mínimas, ¿eh? Es la satisfacción del término. No simplemente es un principio adecuado, ¿eh? Es la satisfacción que hace toda la diferencia para una persona, ¿eh? Entre ser una versión u otra versión de uno mismo. ¿Ok? Eso es alineación, ¿ya? Es un efecto, finalmente, ¿no? Un efecto sobre mí mismo a propósito de la distribución del producto, del fruto del trabajo, ¿ya? De las pugnas, de las controversias, de las luchas, ¿ya? Entre los intereses, y en particular los grupos de interés, ¿ya? Por ese fruto que me realiza. Eso es alineación, ¿ya? Eso es lo que está detrás de la expresión lucha de clase. No es simplemente, que los cuicos, que la cuestión, bla, bla. Cuicos siempre van a haber. Antes se llamaban burgueses, y antes de eso se llamaban, qué sé yo, señores feudales. El punto es cómo esas relaciones entre grupos humanos generan clases que limitan la potencia de cada persona. Y peor aún, que extraen de la potencia de ciertas personas todo el producto, todo el efecto para la realización de otras. Y no les dejan nada. Eso es alienación. Es muy cercano en la práctica a expropiación. Pero la alienación es el efecto, la expropiación es el proceso, es la forma. ¿Okay? Voy a leer en un segundo más los comentarios. La alienación entonces es efecto de la lucha entre clases o grupos humanos por los medios de producción, ¿ya? Por aquello que me permite realizarme, ¿ya? Que permite generar el producto, incluyendo el propio proceso, ¿ya? Vamos a ver un poquito más los detalles de qué es medio de producción, ¿ya? Pero en particular y esta expresión es muy típica en Marx, los medios de producción, ¿ya? Uno puede simplificar un poco y simplemente pensar, al menos en la época está muy claro en sus textos, ¿no? Que Marx está pensando en el trabajo, particularmente el trabajo manual, ¿no? O nacientemente industrial con las máquinas, qué sé yo, ¿no? Herramienta y máquina, ¿no? Y también, en el fondo, el contacto con las materias primas, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me realiza el tejer un chaleco,
No es simplemente, oh, me quedó bonito y me abriga, qué sé yo, es de mi talla. Lo que también me realiza es el proceso de tejer ese chaleco y de tocar las fibras, la materia, de la relación con la materia. Es la herencia que queda en la memoria del aprendizaje de la práctica, de que ya no me queda tan nefasto, digamos, que se parece más a un chaleco y no un poncho, digamos. ¿Ya? Medios de producción son muy, muy concretos. ¿Ya? Entonces, Marx va a decir, en la sociedad capitalista, ¿se acuerdan? En este modo intermedio, una antítesis a un estado original o primitivo, ¿ya? Donde domina una conciencia vulgar, ¿no es cierto? Y en particular en relaciones de clase, donde la potencia de ser humano se trunca por alineación. En ese contexto, y en los contextos que se pueden de alguna forma mapear, ¿no es cierto? Se pueden derivar de la historia, ¿ya? A propósito de estas tensiones por los medios de producción. En estos contextos de lucha, ¿ya? Se enfrentan distintos grupos humanos, distintas clases, ¿ya? Y en la sociedad capitalista, ya, hoy en día ya nadie le llama así, ¿ya? De hecho, hoy en día la expresión típica es el pueblo y los emprendedores o qué sé yo, ¿ya? Independiente del nombre, burguesía o proletariado, ¿no? En la época de Marx, ¿ya? O qué sé yo, ¿no? Peones y señores feudales, ¿no? ¿Ya? Es una lucha que siempre se deriva de la forma en que el producto está distribuido, ¿ya? A propósito de la manera en que se procesa. Entonces, en ese sentido, la lucha de clase va, es parte de la deriva histórica en Marx, ¿ya? Y de hecho, orienta la historia teleológicamente, digamos, ¿no? Hacia un propósito específico, que es la resolución de esa lucha, ¿ya? De lucha que han tenido esclavos, campesinos, ¿ya? Los propios, ¿no? Proletariados, trabajadores de la época, ¿ya? Todos quienes en su época no son dueños de los medios de producción y por tanto, ¿ya? Están totalmente limitados a la producción de su propia naturaleza, de su propia realización, ¿ya? Finalmente no son dueños del fruto de la experiencia humana, de estar vivo, ¿no? Que es la vivencia de ser humano. Voy a ver los comentarios. Hoy ya estamos pasados con la hora. ¿Cuánto queda? Queda un poquito más. Voy a avanzar un poquito más y termino los comentarios. Voy a avanzar un poquito más, ¿ya? Pero se entiende la idea, ¿no? Y ahora viene un poquito ya la sistematización, ¿ya? Para definir concretamente alineación, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar correctamente de alineación? ¿Ya? En función de esta idea general, de esta definición general, ¿no? De expropiación o extracción del fruto del propio trabajo para la propia realización, ¿ya? Este trabajo inhumano, ¿no? O maltrato laboral, ¿ya? Es cuando yo no poseo, ¿ya? O no me puedo realizar, no me es propio, ¿ya? Un conjunto de elementos, todos asociados, insisto, al lado productivo. Hoy en día habría que ver también el lado del consumo y también la distribución. Pero si nos concentramos simplemente en la producción, ¿ya? Es un extrañamiento ¿ya? Y por parte de un grupo humano sobre otro, ¿ya? Es un extrañamiento ¿ya? O extracción, ¿no es cierto? Y apropiación indebida, ¿no? Y finalmente maltrato, ¿ya? El curso de esa apropiación, ¿ya? A propósito de las condiciones de trabajo, ¿ya? Que se refiere a los medios de producción, ¿se acuerdan? Las herramientas, ¿ya? El propio cuerpo, ¿ok? Luego, las fuerzas productivas, ¿ya? Importante, las fuerzas productivas, ¿ya? A diferencia de los medios de producción, tienen que ver con las agencias propias, ¿ya? Las fuerzas productivas son, por ejemplo, hoy en día, una fuerza productiva obvia sería el marketing, ¿ya? Las fuerzas productivas tienen mucho más que ver con los asuntos ideológicos, con los apetitos, ¿ya? Con los propósitos fijos, por ejemplo, ¿ya?
¿Ok? Entonces, cualquier cosa es tanto medio como fuerza. ¿Ya? Es medio en términos concretos, por ejemplo, qué sé yo, un computador, ¿no es cierto? Es un medio de producción, pero también es una fuerza productiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los computadores no son todos iguales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser, en el caso de los iPhone, ¿ya? Puedo ser dueño, si ustedes quieren, o parcialmente dueño de un medio de producción, ¿ya? Pero legalmente la fuerza productiva está totalmente limitada. Porque, por ejemplo, nominalmente los datos no te pertenecen. Y de hecho, concretamente, se extraen de las personas sus datos. Cada vez que ocupan Instagram, qué sé yo, se extraen, ¿ya? Para darle fuerza a quien los extrae, al A o el extractor. ¿Ya? Y esa información, o agencia, o energía, ¿ya? Luego se traduce en capital, porque por supuesto esa información se vende. ¿Ya? Y si se fijan, no les están quitando el celular, no le están quitando el medio de producción, les están quitando la fuerza productiva de ese medio. ¿Ya? De manera que parte de la potencia de tener un celular y de que ustedes lo ocupen, en el caso del iPhone del Apple, ¿ya? Es parcialmente, es extraído literalmente de sus manos, o al menos copiado, ¿ya? Para otros fines, y no para su propia realización personal. Entonces, si fijan, medio y fuerza, o medio y forma, también se puede decir así, medio y propósito, ¿ya? Son dos aspectos de lo material, van muy de la mano. Podemos decir que el medio es el qué y la fuerza es el para qué, si ustedes quieren, ¿no? O agencia, ¿no? Potencia, propósito, ¿no? Entonces, yo soy extraño con respecto a lo que tengo, porque no me pertenece. O sea, literalmente las herramientas de las fábricas mismas no les pertenecen a los trabajadores, ¿no? Y, y mucho de aquello que potencia a esas personas en esa fábrica no les llega. Por ejemplo, la información misma, ¿no? ¿Mm? La información de cómo va la producción, las decisiones, ¿no? De producción. Están todas limitadas, ¿no? Son, de hecho, es información privada o secreta o confidencial, ¿no? Propia de ¿no es cierto? Del aparato corporativo. ¿Ok? Lo mismo las relaciones de producción, no les pertenecen, ¿no? El tema sindical, si hubiese en el fondo una realización de las y los trabajadores en el mundo del trabajo, ¿no? En las relaciones entre empleado y empleador, entonces la posibilidad de decidir sobre, ¿ah?, la satisfacción y el futuro de esas relaciones, las relaciones de producción, estaría en manos, al menos en manos compartidas. Eso también es alienado, ¿ah? No solamente las cosas concretas, como medio o como fuerza, ¿ah? Como cosas, en el fondo, eh, actuales y como potencia, ¿ah? Sino las relaciones mismas que definen lo que es actual y lo que es posible, ¿ah? Las propias relaciones de trabajo, tampoco les pertenecen, no pueden decir sobre ellas. Al contrario, usualmente a nosotros nos llueven, en el fondo, ¿ah?, nuevas condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Y te las cambian, ¿no? En la pandemia, qué sé yo, ay, te vamos a pagar la mitad del sueldo por 3 meses. ¿Ah? Y finalmente, de forma más general, ¿eh? Y si se fijan, está listado de lo más particular a lo más general, ¿no? Parte de una cosa concreta, ¿cierto?, que tiene una fuerza, una agencia de producción, que está situada en ciertas relaciones, y esas relaciones forman parte de una época, no de un modo de producción. Entonces, el modo de producción tampoco le pertenece. El capitalismo no es de los trabajadores, es de los capitalistas. Entonces, finalmente, la alineación por todo esto, ¿eh?, estos extrañamientos, ¿no?, por estas restricciones,
por limitar la apropiación de los medios. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Todos los verbos. La alienación aliena, ¿ya?, no solamente del proceso, y no solamente del producto, sino también del potencial, ¿ya?, de la posibilidad de que todo pueda ser distinto. Eso también te lo quitan, dice Marx. Vamos a las últimas dos y hacemos el... Yo sé que me pasa un poquito, pero para cerrarlo acá. ¿Ya? Voy un poquito más rápido para cerrar. Entonces, la alienación finalmente, ¿ya?, el propósito de esta práctica, ¿no?, de extraer y de explotar a la gente, ¿no?, en el proceso, ¿no?, ¿ya?, crea finalmente una división infranqueable, ¿no?, un abismo entre un grupo humano y otro, entre una clase y otra. De tal manera que hay ciertas clases que subordinan a otras, ¿no?, porque el flujo, digamos, ¿no?, de lo que se extrae del capital, ¿no?, de todo aquello que yo derivo, ¿no es cierto?, de la posesión de los medios de producción, del gobierno de las fuerzas productivas, ¿no?, de la creación y el entretenimiento, ¿no?, la recreación de las relaciones de producción, y finalmente de la duración, ¿no?, del mantenimiento, ¿no?, o cambio del modo productivo, ¿no?, todo eso cae en manos de un grupo, en detrimento, ¿no?, o en subordinación, ¿no?, de otro, de los dominantes y no los dominados, para decirlo en términos más clásicos. ¿Ok? Entonces, ahí están los verbos, ¿no? La posesión de las cosas, ¿ya?, la conducción de la fuerza de las cosas, ¿no?, de la historia, ¿no? No solamente aquello que es, sino qué hago con eso, ¿no?, la fuerza, ¿no?, las relaciones, el cómo lo hago, y finalmente el modo de producción, el para quién lo hago. Todo eso no pertenece, ¿ya?, ni el qué, ¿ya?, ni el qué, ni el para qué, ni el cómo, ni el para quién. Entonces, esta es la última diapositiva, ¿no? La alienación es un extrañamiento, en ese sentido, ¿no? No me hallo, como quien dice, no me hallo en el capitalismo. El capitalismo es perderse a uno mismo, literalmente, en el dinero, ya sea incluso en su exceso, no solamente en su ausencia, ¿ya? Y en las cosas no valoradas con dinero. Vamos a ver un poquito más de dinero y la relación de dinero con capital en la clase, si me no equivoco, subsiguiente. ¿Siguiente? No, la siguiente, ¿ya? Entonces es un extrañamiento de uno mismo, ¿ya? Y con los otros que están en la misma posición, ¿ya? Bloquea el potencial humano, ¿ya? Entonces, ese bloqueo, en los términos como primitivos originales, eh, al menos se justificaba por, en el fondo, la imposibilidad de atender estos fines superiores, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy preocupado de la mera vida. ¿Ya? Y la preocupación por la mera vida, en el fondo, la alienación, cuando ocurre, y para Marx siempre ocurre, digamos, sistemáticamente siempre hay alienación, porque la extracción, en el fondo, tiene que ver con el, la mera vida y la mera muerte, ¿ya? Es un asunto de... ¿no? Está mucho más asociado al trabajo espiritual, de trascendencia, ¿ya? Y no a la inmanencia del trabajo moderno capitalista, ¿no? Entonces, la alienación, en un sentido más original, ¿ya?, más de germen, digamos, el germen de la alienación, ¿ya?, pasa en primer lugar por, en el fondo, los conceptos de realización del trabajo, ¿ya? Y en una sociedad bien primitiva, esos conceptos, y en particular del trabajo espiritual, están en manos de grupos religiosos. Y en el capitalismo, dice Marx, ¿ya?, a propósito de las transformaciones propias, ¿no?, dijimos al principio de la clase, ¿no?, propias de las revoluciones sociales y políticas e industriales, ¿no?, la potencia de llegar a ser humano
y en particular el conjunto de valores, ¿no? y de ideas dominantes de la época cambia. Ya deja de ser religioso, ¿no? O incluso mecánico, si ustedes quieren, con Durkheim, ¿no? Y pasa a ser mucho más orgánico, más complejo, ¿no? Mucho más asociado a lo que dice Durkheim, por ejemplo, a las formas orgánicas de organización de la división del trabajo, ¿ya? Y la distribución de su producto, que son ciertamente más complejas, ¿ya? Y en esa reorganización y complejización, ¿no? La alienación también cambia. Porque cambia también lo que cuenta como realización del ser humano. ¿Dónde ocurre? ¿Qué actividad me la entregan? Y esa actividad ciertamente deja de ser religiosa y comienza a ser mucho más, ¿no? Tecnoeconómica, si ustedes quieren, ¿no? Mucho más asociada al mundo industrial, ¿no? Del siglo XIX. Pero en ambos casos, siempre afecta al crearse uno mismo, ¿ya? Ya sea en términos de trabajo espiritual o trabajo industrial, ya sea manual, hoy en día más especializado. Ya, con esto, sí, oye, me pasé harto, lo vamos a dejar hasta acá. Perdón por pasarme, pero creo que era bueno cerrar. Voy a responder rápido las preguntas y los invito a quedarse un poquito más para que veamos el corto, ¿ya? No creo que haya mucho ánimo de discutirlo después, pero podemos, por ejemplo, si quieren dejar comentarios en el chat, hacer un cierre después, y ciertamente podemos aprovechar de recoger también impresiones, primeras impresiones de Marx, ¿ya? De la teoría de Marx, ¿ya? Y nos pueden servir harto para tener una idea más clara de por dónde puede ir el ensayo, para que sea mejor, para que no sea alienante el ensayo, ¿ya? Nos realice como personas a todos, en nuestros distintos roles. ¿Ok? Ya. Profe, ¿qué otro ejemplo se podría usar para explicar alienación? ¿Mm? A- Alienación es como, hay varias explicaciones. La típica, ¿ya? Cuando yo estoy alienado, es cuando yo eh, no puedo hacer aquello que contribuye al grupo de tal manera que también me contribuya a mí. ¿Mm? Hay una discordancia, una paradoja completa. Y en particular, ¿mm? Eso que contribuye al grupo, pero no a mí, contribuye no a mi grupo inmediato, sino a otro grupo, usualmente el grupo dominante. Entonces, esa explicación es suficiente para decir que ustedes han sufrido toda su vida de alienación en distintos momentos, ¿eh? En la escuela, ¿no? Con todos estos trabajos, por ejemplo, de alguna forma, por ejemplo, la educación de memoria, cuando no se forma, no se enseña a pensar, no se enseña a conversar, a discutir, a crear, se enseña simplemente a memorizar y pasar las pruebas. Eso es alienación, totalmente. ¿Dónde está la realización como persona, ¿no? Entonces, alienación está en todos los ámbitos del trabajo, incluyendo la educación, incluyendo el ser estudiante. Y ciertamente van a seguir encontrando alienación, ojalá no en este curso, pero probablemente en otro. Ojalá que no. ¿No? Y ojalá que se la encuentren en el fondo, tampoco es de ese, ay, la alienación, porque eh, vamos a conversar más adelante, que conceptos más modernos de alienación implican también la autoalienación, ¿no? Y una respuesta que también se van a encontrar, que en el fondo es decir, bueno, pero usted decidió trabajar, usted decidió autoexplotarse. Meritocracia, por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero en principio, alienación, ¿ya? Un ejemplo muy concreto, existe en la educación. ¿Ya? En particular existen modelos de educación donde se orienta todo hacia resultados, ¿ya? Y donde todo el proceso es memoria. En el fondo, el modelo de educación que cambió antes, o sea, que había antes de la reforma educativa, ¿no? Hace un par de años ya. ¿Ok? Ya, y la pregunta de Arnold, ¿las relaciones de producción se dan entre los que trabajan directamente en la producción, incluyendo la persona o grupo que la concentra? Sí, sí, siempre está directamente asociado a la producción, pero obviamente con la idea de que no todos están, digamos, en el piso de la fábrica, ¿no? Una empresa moderna, qué sé yo,
como dicen por ahí, ¿no? Los trabajos de cuello blanco y de cuello azul, ese tipo de cosas. Entonces, lo que significa directamente asociado a la producción tiene que entenderse en toda su amplitud, ¿ya? También el trabajo administrativo, ese tipo de cosas, ¿ya? Incluyendo a personas y grupos que concentran. Sí, de hecho yo incluiría incluso a animales no humanos. O sea, toda la historia de las relaciones interespecies entre seres humanos y las vacas, por ejemplo, ¿ya? Son relaciones de alienación y de explotación. Nuevamente, no hubo un Max Verde, a pesar de que en su época claramente las vacas, no sé si lo pasaban mejor o peor que ahora. Quizás lo pasaban no tan mal, pero la escala de dominación era menor, ¿ya? Y sin embargo, por ejemplo, antes las técnicas de muerte, ¿no? Incluso en la explotación de los seres vivos no humanos, estaban menos reguladas. La muerte era un poquito más aberrante, ¿ya? Nuevamente, hay que verlo con mucho, mucho cuidado, ¿ya? Ya, ejemplos de modo de producción, los tres obvios que da Marx son, en el fondo, modo de producción primitivo o religioso, si ustedes quieren, original, modo de producción capitalista y uno comunista, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, otro modo de producción, que es básicamente una de las propuestas que hay un poco en el corazón de las protestas en Chile, es volver a una suerte de tercera vía, o al menos parcialmente una tercera vía, ¿ya? Un modo de producción de tercera vía es, en fondo, un modo de producción capitalista con un estado social, un estado de bienestar, no un estado social, ¿ya? Que regule ese capitalismo. Ese otro modo de producción, ¿ya? Modo de producción básicamente son propuestas de sociedad con un corazón económico y político, ¿ya? Y jurídico. Son modo de producción, ¿ya? Ya, eso. Espero que haya quedado bueno, en la memoria, y no solamente como dato, sino también para que lo dijeran, digamos, ¿no? Lo mascullen un poquito más el concepto de alineación, porque ciertamente se escucha mucho, da mucha, mucha vuelta, hay más de una forma de definirlo, ¿eh? Pero al menos de lo que hemos visto hoy día, yo diría que un elemento que es ineludible, que está ahí en la definición original, es nuevamente, o sea, literalmente la palabra te lo dice, ¿no? Es que hay un extrañamiento, hay algo alien, ¿ya? Hay algo que debería ser mío y propio y no está, ¿m? Porque ¿no? Te lo extraen, ¿no? Ese gesto básico, ¿no? De extracción y consecuente alineación en la explotación, ¿no? Está en el corazón del concepto, ¿no? El concepto es muy sofisticado y puede tener otras salidas, ¿no? Ok, ya. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Y sobre todo, muy, muy... Voy a preparar el mientras tanto. Debería estar ahí en la lámina, ¿ya? Como un ejemplo, ¿ya? Muy, digamos, a ver, control clic. ¿Ya? Como un ejemplo de una época pasada, ciertamente, pero no por eso menos genial y menos ilustrativo, les voy a mostrar un cortito me les anticipé, de tiempos modernos, si lo han visto. Si no lo han visto, es un cortito que al principio y que ilustra, ¿ya? O sea, en la estética, ¿no? Del cine y la comedia de Chaplin, ilustra, ¿ya? Esta pérdida del ser humano, ¿ya? Y la en fondo, transmutación, ¿ya? A un sujeto que es mucho más mecánico, ¿ya? O sea, de alguna forma, si se acuerdan, el antídoto de Durkheim, las relaciones, en el fondo, mecánicas, ¿ya? Es una orgánica con mejores leyes, ¿ya? Ciertamente esa orgánica, ¿ya? De un mejor rendimiento legal y eventualmente político y económico en la sociedad, ¿ya? Puede crear monstruos, puede crear excesos, ¿no? E injusticias, ¿no es cierto? Nuevas extracciones. Entonces, en lo que vamos a ver, hay una pugna entre lo mecánico y lo orgánico, ¿no? Entre el ser una parte de la máquina, ¿ya? Y el sueño de ser uno mismo, ¿no? ¿Ok? Ya, eso como introducción. Y está con subtítulos, así que, y dura 5 minutitos, así que no es mucho rato, no, si se latea, pero que no se latea.
Ya. Lo podemos conversar también la próxima semana. Deberían estar viendo ahí. Lo dejamos. Les voy a preguntar antes si se escucha bien y se ve bien, ¿no es cierto? ¿Hay un sí? No se escucha nada. Ah. El problema entonces es que hay que compartirlo tirando el audio para allá. Tiene que compartir el audio, eso pensé. Y eso se comparte, a ver. Note. Same, ya. Speaker. Audio settings. No estoy seguro dónde se hace esto. A ver, advance. Ah, acá está, advance. Ah, no. Share computer sound, ya. Sí, ya creo que la vi. Ya vamos a partir de nuevo. ¿Ahí escuchan el audio? Ahí sí, ya. Ya, se lo voy a dejar entonces al principio. Y recuerden, en el fondo la pregunta es si que Chapín está alineado, ¿no? ¿Cómo estaría alineado? Lo podemos revisar, o sea, conversar de nuevo la próxima semana, pero para, para ver si les hace un poquito de sentido también, ¿ya? Y cómo, en particular, no solamente cómo está alineado, sino cómo se reencuentra, ¿ya? Cómo efectivamente en la realización de la naturaleza humana hay o es en sí misma un acto de resistencia, ¿ya? Ojo con eso. Foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, Foreman. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
Y ahí terminó. Y todavía quedan 45 personas que se quedaron. Muchas gracias por quedar. ¿Qué pasó acá? Muy ad hoc. El dinero no crece en los árboles, crece en Amazon. Ya. Eh, recuerden entonces que cerramos esta semana eh, con un buzón, o sea, abrimos y cerramos a final de semana con un buzón. O sea, en el fondo pueden enviar correo a través de un curso para poder sugerir, comentar, eh, incluso pueden directamente pueden escribirnos sus preguntas, ¿no? Sí, un poco también recordando la primera pregunta del ensayo, más o menos cómo se ve una pregunta de ensayo. Pueden hacer sus propuestas, ¿no? Eso queda abierto. Y segundo, les dejo la reflexión del video dos pequeños comentarios para que le den una vuelta. Primero, que, por ejemplo, si pensamos en el acento que hay en el cuerpo, en la teoría marxista, a propósito del trabajo y conceptos como el de alineación y explotación, ¿no? Y pensando en las salidas, por ejemplo, más contemporáneas de la teoría marxista y el enganche que tiene con otras teorías del cuerpo, en particular con el feminismo, ¿ya? N- n- No creo que sea tan, eh, digamos, descabellado, ¿no? Sugerir que un hombre alienado es la definición de macho. Machos somos hombres alienados. Hay una naturaleza humana, un potencial ahí que no se realiza. ¿Ya? Y hay una violencia con respecto a lo que nos rodea a nosotros mismos cuando somos machos. ¿Ya? Más aún, en este video se muestran relaciones, no solamente en el fondo cuerpos masculinos, ¿se acuerdan? La persona desnuda, qué sé yo, sino que también son relaciones entre, en el fondo, cuerpos masculinizados también, ¿no? ¿Ah? Lo que no muestra el video, en el fondo, son, por ejemplo, relaciones de alineación en aquello que eh, es trabajo, pero no formal. Cada vez está más formalizado. Trabajo doméstico, por ejemplo, trabajo invisible. ¿Ya? El relegar a otras personas a la invisibilidad del trabajo y derechamente no considerar lo que hacen como trabajo, es quizás una de las formas más potentes de alienación. ¿Ya? Si se fijan, está en el corazón de la controversia por la gente que anda en bicicleta. Si las empresas para las cuales esas personas trabajan las van a considerar como simples colaboradores o qué sé yo, o van a ser trabajadores. ¿Ya? Entonces, hay, hay, un, hay una salida en el concepto de alienación que está muy fresca hoy, independiente de las transformaciones contemporáneas del trabajo. Y en ese sentido, Marx aún tiene algo que decir, o al menos puede inspirar a decirnos otras cosas, ¿no? Nuevas cosas sobre estos temas, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, puede detectar cierto pasado, ¿no es cierto?, en la estética del video, qué sé yo, el tipo de humor, o en los temas, en la fábrica, eh, y puede detectar también el contraste, ¿no?, entre la música y la alienación, esa música como tan, ¿ah? Y tiene esta idea mecánica, ¿no?, de reloj, de repetición, ¿ya? Cuando muchas veces la estética de la alineación, sobre todo en la estética clásica, es de máquina, ¿ya? Hay un movimiento de repetición maquínico, ¿ya?, versus la espontaneidad de la creatividad, ¿ya? Y que se nota en el fondo también el cambio de música cuando finalmente Chaplin se va, y en el fondo aparece entre los mecanismos, literalmente, ¿no es cierto? La música, y de hecho él emerge en un acto de resistencia, ¿no? Entonces, hay cosas que pienso yo en el pasado, no porque ya estén pasadas, ¿ya? Primero son menos importantes, y dos son menos actuales en sus transformaciones contemporáneas, ¿ya? Y eh, lo vamos a ver hacia el final de la unidad, sobre todo con el concepto de autoexplotación, ¿ya?, a propósito de la obra de filósofo más contemporáneo, Byung-Chul Han, ¿ya? Y ahí, si quieren ya un poquito empezar a mirar material contemporáneo, entonces pueden revisar la sociedad del cansancio, ¿no? Los efectos del rendimiento moderno a propósito de la meritocracia y otros, en el fondo, arreglos de autoexplotación, ¿no?, donde uno puede argumentar que simultáneamente ocupa los dos papeles, ¿no?, el de explotado y el de explotador.
¿ya? Y uno simultáneamente es dominado y dominante. ¿Ya? Es otra reflexión que les puedo dejar, no solamente el aspecto más, por ejemplo, de género y asociado al cuerpo, sino también asociado a la propia naturaleza humana, muy típico de Marx. ¿Ya? Y por supuesto, lo comentamos entre medio, el Marx más verde, donde asuntos de explotación son claramente no están solamente limitados al trabajo humano, ¿ya? Y se abren a la antropología de las relaciones entre animales humanos y no humanos, por ejemplo, ¿ya? Y ciertamente en ciertos rincones de la geografía humana, del estudio de la geografía humana, eh, hay áreas completas de trabajo dedicadas a asuntos de explotación, ¿ya? De humano y de no humano, ¿ya? En sus relaciones. Ya, eso como sugerencia. Creo que hay un par de mensajitos más. Ya, profe, ¿hay que empezar a ver el capital? Sí, pues, ya debió haber partido ya. Ya estamos en la unidad 3 desde la semana, bueno, de la sesión pasada, o sea, hace 2 semanas. ¿Ya? Así que lean el capital y bueno, lean, como siempre, lean todo lo que pertenezca a las lecturas. Primero las generales, acompañadas de las obligatorias, ¿ya? O las obligatorias acompañadas de las generales como contexto. ¿Ya? Y por supuesto, para expandir más allá y para enriquecer sus ensayos ¿se acuerdan? En la función que en el fondo cumplen los controles, que es la explicación de los conceptos, ¿no? Y demostrar que ustedes los comprenden, los pueden explicar, los pueden, ¿no?, describir y distribuir. Eso también se expande a las lecturas complementarias, ¿cierto? Y ahí pueden picotear, ¿no? Dentro de lo posible, pues yo sé que lo que queda aquí para las siguientes 6 semanas aproximadamente va a estar bastante apretado. Ya, este video mostraría la alineación. En mi interpretación, yo creo que la muestra en la estética, ¿ya? Nuevamente, primero, por ejemplo, podemos ver, ¿no es cierto?, en los medios de producción, ¿ya? Se fijan, por ejemplo, la diferencia entre la oficina de la clase dominada y del lugar de trabajo mismo, ¿no? O de sus herramientas, ¿ya? De quién, por ejemplo, la tecnología, ¿no? ¿Ya? ¿A quién pertenece, no? Hubo este año, por ejemplo, hubo toda una controversia en el caso de la gente que trabajamos en educación, ¿no? Que había ausencia de los medios de producción, ni hablar de los estudiantes, ¿no? Ausencia de los medios de producción del aprendizaje, ¿no es cierto?, por la cuarentena. Internet o computadores en ciertos casos, medios de producción, ¿no? Aquí también, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, que hay ciertos medios de producción que son ineficientes, ¿no? O inadecuados, ¿no? Por ejemplo, el lugar de trabajo es inseguro. Si terminas yéndote por una tubería hay inseguridad. No hay un trabajo digno ahí en sus medios de producción. La fuerza de producción es súper obvia, se nota la fuerza en el ritmo, ¿no? O sea, hay un momento concreto donde en el fondo se juega con el ritmo, con la fuerza productiva, ¿no? ¿Ya? Y con cuánto, en fondo, cuánta caloría se le extrae al músculo de la persona que trabaja, ¿ya? Fuerza es literalmente fuerza en el caso más, ¿no?, digamos, corporal, no muscular. Es literalmente fuerza, ¿ya? Y está muy asociado al ritmo, ¿no?, o a la intensidad del trabajo, ¿ya? Relaciones de producción, súper claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ah?, ni siquiera hay tiempo para ir al baño. Y aparece ahí el jefe en pantalla grande, ¿no es cierto? Como una suerte de... La clase dominante a veces, claro, tiene esta idea como de perspectiva, ¿no? De observarlo todo desde arriba, ¿no? Y por tanto, en el fondo, de mapear los efectos de estas relaciones de clase, ¿no? ¿No es cierto? Para poder, en el fondo, por ejemplo, crear, ¿no?, nuevas situaciones de explotación, ¿no? Vuelve al trabajo, ¿no? Y ciertamente el modo producción, ¿no?, del cual Chaplin intenta escapar y luego vuelve. Uno no sabe si delirando o derechamente haciendo la revolución, ¿no? Quizá un poquito de ambas cositas. Ya, profe, ¿por qué cuando pienso en la alineación pienso en el facho pobre? Antonia, eso lo puedes desarrollar un poquito, es una pregunta de ensayo, ¿ya? Ojo sí con las caricaturas, ¿no? Y con los términos que pueden ser, eh, en el fondo, por ejemplo, el término facho, ¿no? Que hay que trabajarlo con mucha delicadeza, por ese tipo de cosas, ¿no? Y ser pobre no significa estar alienado por defecto, ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas situaciones, hay muchos modos de producción donde quizá el trabajo no es alienado y la gente no es rica en función de ciertos estándares occidentales modernos, por ejemplo, ¿no? Pobreza no es lo mismo que alienación, ¿no? Ojo con eso, ¿no? En el fondo es como las teleseries, ¿no? Los ricos también lloran,
¿no? Por supuesto, hay asimetrías, ¿no? Pero la alineación, insisto, es una condición, ¿no?, del ser humano en el trabajo, ¿no?, que se promociona por ciertas relaciones de clase, ¿no?, pero que afecta a todo. Por ejemplo, uno puede pensar que también se hace no solamente entre ricos o pobres, o entre proletarios y burgueses, sino que también se hace entre las edades, ¿no?, entre los adultos y los niños, o los adultos y los viejos, ¿no? No solamente de clase, sino también etario, puede ser de género, ¿no? Ciertamente puede ser, ¿no?, perfil étnico también. ¿Ya? Ya, con eso creo que respondí todo. Nos demoramos un poquito más, pero espero que haya sido una buena clase. ¿Ya? Nos vemos entonces una semana más. Nos escriben cualquier cosa y el próximo martes, si entiendo, si es feriado, entonces va a quedar todo arriba. ¿Ya? No sé por qué es feriado. Voy a revisar. ¿Ya? Pero si es así, disfruten, ¿ya? Descansen, cuídense mucho y ánimo. Partimos ya la recta final. Chao, chao. Lo importante es que es feriado.